Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy quiero hablar sobre Resident Evil. Sé que las películas de Resident Evil con Milla Jovovich son una completa mierda, especialmente esta película, y la serie de Netflix. Si algún día alguien hacer una nueva película o serie, espero que no cometa los mismos errores de siempre. Yo tengo tantas quejas sobre esto, pero mejor sigamos con el video. Los candidatos perfectos para interpretar a los personajes de Resident Evil en algunas futuras películas. Puesto número 1. Chris Evans como Leon S. Kennedy. ¿Por qué encajaría? Presencia heroica. Chris Evans, conocido por Capitán América, transmite el mismo carisma y seguridad que Leon tiene en los juegos. Físico y estilo. Rostro y complexión que recuerdan al Leon de Resident Evil 4, sobre todo con el peinado y la chaqueta icónica. Experiencia en acción. Ha demostrado en sagas de acción que puede manejar combates, persecuciones y escenas de tensión. Posibles peros. Edad. Leon en Resident Evil 2 y 4 es más joven, 20s, y Evans ya supera los 40. Tono del personaje. Leon es más sarcástico e irónico, mientras que Evans suele interpretar héroes más rectos, aunque tiene rango para adaptarse. Representaciones de fans en comunidades como estas dos páginas, ya existen montajes e ilustraciones que muestran a Evans con el traje y peinado de Leon. Incluso hay imágenes creadas con IA que hacen que parezca una captura real de una película. Realidad actual. No hay confirmación oficial de que Chris Evans vaya a interpretar a Leon. Pero muchos fans aún sueñan con ver una versión más madura y cinematográfica de Leon, donde Evans podría encajar si se adaptara a una historia de Leon ya veterano. Aunque también podría encajar Sebastian Stan y Robert Pattinson, incluso este actor que salió en esta película de Resident Evil, realmente se merece una segunda oportunidad ya que no le dieron tanta importancia, pero no sé, ¿ustedes tienen otros candidatos? Puesto número 2. Alan Ritchson como Chris Redfield. Muchos fans están convencidos de que Alan Ritchson sería una elección ideal para interpretar a Chris Redfield, especialmente inspirada en su rol como Jack Reacher, un personaje con presencia física, disciplina militar y actitud férrea, características que encajan muy bien con el icónico agente de Stars. ¿Por qué se ajusta bien Alan Ritchson al papel de Chris Redfield? Físico y porte adecuado. Ritchson tiene una complexión musculosa, estatura imponente y presencia autoritaria, cualidades que con frecuencia han sido mencionadas en comentarios de fans como más apropiadas para Chris que las interpretaciones previas en el cine. Por ejemplo, muchos usuarios señalaron que Wentworth Miller o Robbie Amell no lograron capturar su energía física. Experiencia en roles de acción y militares. Su papel protagónico en Reacher, Amazon Prime, muestra su dominio en escenas de combate, estrategia táctica y liderazgo, muy alineado con la trayectoria del personaje de Capcom. Aprobación en fandom de fancasting. Plataformas como Facebook, TikTok y Reddit han impulsado propuestas donde Ritchson es señalado como favorito para el rol, con una buena cantidad de votos y atención reciente, junio 2025. Asimismo, en redes como X y TikTok proliferan visualizaciones y comentarios imaginando a Ritchson como Redfield. Comparativa con otras versiones cinematográficas. En las películas anteriores, Wentworth Miller interpretó a Chris en Resident Evil Afterlife, pero fue criticado por una estatura moderada y falta de presencia física. Robbie Amell en Welcome to Raccoon City ofreció un enfoque más físico, pero la caracterización no terminó por convencer al fandom. Las interpretaciones fueron calificadas como deficientes en cuanto a encarnar el carácter de Chris Redfield. En cambio, Ritchson es visto como alguien sin las controversias anteriores y con una credibilidad inmediata para el rol. Aunque todavía no ha habido una confirmación oficial de su casting, la combinación de físico, experiencia en acción y respaldo de los fanáticos lo colocan como un candidato muy sólido. Además, medios de entretenimiento como Comic Book han incluido su nombre en predicciones de reparto de la próxima adaptación de Resident Evil. Puesto número 3. Lauren Cohan como Jill Valentine.
Muchos fans consideran que Lauren Cohan sería una excelente elección para interpretar a Jill Valentine en una nueva adaptación de Resident Evil. Fancasting y reacciones de la comunidad. En plataformas como Facebook y Reddit, Lauren Cohan ha sido sugerida repetidamente como candidata para el papel de Jill Valentine, en diversas propuestas tanto para series como películas. Estos castings han acumulado desde cientos hasta miles de sugerencias. En Reddit, los usuarios comentan: Jill se parece un poco a Lauren Cohan, de hecho, sería una Jill asesina para ser honesta. Lauren como Maggie en The Walking Dead es una prueba de que haría un gran trabajo. Siempre pensé que Lauren Cohan habría sido una gran Jill, así que es bueno ver esto, en mi opinión. No hay confirmación oficial de que esté considerada, pero sí existe una buena base de fans y comentarios sobre su idoneidad. Aunque también Willa Holland sería una buena candidata para Jill Valentine. Los fanáticos a menudo sugieren a Willa Holland como una buena opción para interpretar a Jill Valentine en un hipotético reinicio o remake de Resident Evil. Esto se debe a su papel anterior como Thea Queen en la serie Arrow. Puesto número 4. Danielle Rose Russell como Claire Redfield. Estas imágenes representan ejemplos de fancasting de Danielle Rose Russell como Claire Redfield, principalmente en propuestas realizadas en plataformas como Micast y Facebook. En Micast, Danielle ha sido sugerida múltiples veces como Claire en varias historias, en Resident Evil 2, así como Resident Evil Dark Destiny, sumando desde varios votos favorables hasta decenas de propuestas activas. En una de las listas de fancasting, obtuvo al menos 16 votos a favor y 10 en contra, compitiendo con actrices como Catherine Langford y Maria Argeropoulos. Aunque no hay comentarios de Reddit específicamente mencionando su nombre como propuesta, se le agrupa dentro de un conjunto de actrices jóvenes tipo Sadie Sink y Ailee Steinfeld, consideradas para el papel. ¿Por qué podría ser una buena Claire? Edad y físico. Nacida en octubre 31, del 1999, la joven ya tiene edad para representar a Claire en su época de estudiante o versión inicial adulta. Su complexión y expresión pueden proyectar determinación, vulnerabilidad y fortaleza. Trayectoria en roles dramáticos y sobrenaturales. Reconocida por su papel como Hope Mikaelson, en The Originals, y Legacies, donde combina emociones intensas con resistencia física y cierto arco heroico, lo cual encaja bien con Claire en situaciones de combate y supervivencia. Asociación con otras actrices del estilo. Se la compara con opciones como Sadie Sink o Abigail Cowen, consideradas por similitud en tipo actoral y madurez emocional. Danielle Rose Russell es una opción válida para un enfoque más dramático y juvenil de Claire Redfield, especialmente si la producción quiere explorar su versión universitaria o emocional antes del enfrentamiento zombie. No obstante, actrices pelirrojas o atléticamente más similares al personaje, como Sadie Sink o Catherine Langford, concentran mayor respaldo del fandom. Puesto número 5. Anthony Starr como Albert Wesker. Muchísimos fans y artistas han planteado a Anthony Starr, famoso por su imponente actuación como Homelander en The Voice, como una elección prometedora para interpretar al temible villano Albert Wesker en una adaptación de Resident Evil. ¿Por qué encajaría bien como Wesker? Presencia intimidante y carisma letal. Starr encarna una combinación de autoridad, sofisticación y amenaza silenciosa, perfecta para Wesker. Experiencia en papeles de poder con fondo oscuro. Su papel como Homelander demuestra su capacidad para interpretar personajes complejos que creen estar haciendo justicia mientras destruyen. Sugerente alineación estética. Su apariencia ha inspirado gran cantidad de fanarts, especialmente creando imágenes con gafas oscuras, cabello rubio slickback y traje negro, elementos icónicos de Wesker. Por favor, que alguien haga este sueño realidad. No estoy seguro quiénes podría interpretar a Ada Wong, Carlos, o incluso los demás personajes de Resident Evil, pero espero que sea fieles a los videojuegos.